Soy Luis Orlando y en Lawton, Oklahoma somos Hunter. Se abren las puertas del paraíso. Entren mis Hunters, vean nada más lo que encontré. Es una tienda de puro bootleg. Hay bootleg de Japón, de Taiwán, de Hong Kong, de todas partes del mundo, incluso algunas piezas de México. Esta tienda me la recomendó el buen Jeremy, un Hunter que vive en Japón y es de Estados Unidos. Y venimos a darnos un refilón aquí porque la verdad, ya saben que el bootleg es una de mis pasiones y adentrarme en bootleg que no es solo mexicano sino de varias partes del mundo, creo que va a estar interesante. Vamos a dar un tour rápido por la tienda y luego vamos a buscar los pequeños tesoros. Estamos viendo esta vitrinita, el dueño me dijo puedes abrir lo que gustes, es un poco serio, un poco reservado, pero nos dijo abre lo que quieras, graba lo que necesites. Esta serie es de extraterrestre, yo obtuve uno por medio de un Hunter que me lo obsequió y es una serie bien bonita. Veo que están en 3.500 yenes, son como $30 aprox, y veo que tiene casi toda la colección ahí. Ay, vean los King Kong, pasen a ver los King Kong. Luego bajando toda la línea de Mad Balls, pero hay Mad Balls originales, hay Mad Balls knockoff, algunas que en mi vida había visto. Del lado derecho tenemos más de las pequeñitas y esa con el ojo salido de hasta la orilla está fenomenal. Acabo de tener un flashback de mi niñez con esta pieza. Me acuerdo que una vez mi mamá se fue a McAllen y me los trajo. Nunca supe de qué línea eran. Y son hechos por Mattel en el 86. Y aparte vean, México, es de la mercancía que se fabricaba en México y se vendía en Estados Unidos. Estos traían slime y le salía por la nariz. $30. Sé que entre los Hunters hay varios amantes de las Mad Balls y de los juguetes bizarros. Algo similar son los Killer Tomatoes. Salieron a partir de la película Los Jitomates Asesinos. 8.800 yenes. Estos Killer Tomatoes venían con figuras que se venían como comiendo, vean. Tiene piezas raras, pero una, me da terror estar moviendo las cosas. Y dos, los precios no están muy económicos que digamos. 5.800 yenes, igual como $50. Qué bien que levanté esta Mad Ball porque atrás veo a la criatura. Y ya que ando aquí haciendo malabares para llegar a la vitrina, quería ver un par de King Kongs. Es este de acá, como con un cuerpo de kaiju, así de metal, de diecast. Vean esos ojos de brillante. ¿Están listos para ver el precio? Uf, 88.000 yenes. Como $800. Oh, tienen buen gusto, tienen buen gusto. Este es el otro que quería ver. Este cabezón con cuerpo como de muñequita. Madre mía. 27.800 yenes. Está difícil, ¿Por qué? Porque hay varias joyitas. Hay joyitas tan pequeñas como estos Serial Premium. Y unos súper pequeñines como este. Vemos aquí un bootleg de los aliens de Color Forms. 2.500 yenes. Aprox $20. Me gusta, Una de mis películas favoritas desde niño fue la de Jaws. Tiburón, esto sí no lo había visto. Muy bonito, plástico soplado, cut to open. Y entonces tiene que ser esto una alcancía. Sí, aquí está la ranura. 16.800 yenes, como $150. Creo que lo vale. Y ya que estamos por acá quería mostrarles el sinfín de criaturas. Vemos troles, vemos piezas de la Guerra de las Galaxias por acá. Vemos al buen E.T. que no podía faltar.
Algunos personajes loquérrimos como esos dos que parecen de porcelana. Y atrás está hasta el chupacabras. Díganme qué hace el chupacabras en Japón. Estos japoneses sí que saben de lo bueno. Este tipo de cosas bizarras y locochonas, yo que son lo que nos llama la atención a los coleccionistas de bootlegs. Son bully, los mismos que hicieron Pitufos. Y este está en 3.800 yenes, como $35. Este campeón está en 1.280 yenes. Me gusta, ¿eh? ¿Alguien lo recuerda? Si no adivinaron quién era, es el malo de los snorkels. No puedo creer que haya venido a encontrar aquí y 2 piezas. Estos se van a casa. Vale, qué rollo. Qué rollo. Tortugas Ninja, veo algunas mexicanas por allá. Veo a Batman y Robin. Estas son reediciones de las que se están vendiendo. Tengan mucho cuidado porque el molde sigue activo. Estos fueron por los que abrí este lado de la vitrina. Vean esto. Les digo que algunos eran como gachapones y creo que traen hasta paracaídas. Lo padre son las criaturas. Echen un vistazo por allá. El elote, el señor ese cabezón como tipo Bubblehead. Esto es éxtasis bootlegsiano, ¿eh? Estos monstruos de aquí atrás, en mi vida los había visto. Es mucho de lo que pasa con el bootleg. Hay piezas que en tu vida las has visto o que ningún coleccionista las había visto antes y aparecen. 12.800 yenes. Vemos que hicieron a Frankie, Hombre Lobo y la bruja. Se me cayó por allá atrás, pero ya no quiero adentrarme tanto porque se vaya a caer todo con efecto dominó. Se abren las puertas del paraíso. Ay, llega el olor y llega el olor a bootleg. Oh yeah. Vemos piezas mexicanas aquí, como es Reptilio de plástico soplado. Esa es una belleza porque es escultura única de México y ese tamaño es fenomenal, no existe en otra parte del mundo. Recuerden que hay bootlegs de todos los países del mundo, desde España, Italia, México, Argentina, Japón, Tailandia, de todas partes. Entonces eso es lo que hace muy rico el coleccionismo de bootlegs. Y llegando a las piezas, o sea, los highlights, y yo que de lo más raro que hay en la tienda, esto, merengues. Esto está hardcore, vean. 19.800 yenes, estamos hablando como de $180. O sea, no se me hace caro, es una pieza muy valuada, bastante rara. Y aquí vemos a sus compañeros, a sus secuaces. Oh, este como diablo, este exótico. Vean esos colores, neta, que están exquisitos. Toy porn del duro, del duro. Wow, qué bonito está este. Igual 19.800 yenes. No sé qué hacer, esto está tremendo. Y la bruja de ahí al fondo creo que es mi menos favorita, pero ya que sacamos todo el agasajo, pues que sea el agasajo completo, ¿no? Estos 3 están pasados de mechupas. Vamos a ver qué combinamos en esta tiendita. Y llegamos a una de las vitrinitas que está más cerca del mostrador donde está él. Él ha sido muy amable, nada más un poco reservado para la cámara, y le pedimos permiso que si se podía abrir esta. Híjole, no saben ni para dónde voltear, ¿verdad? Como yo. Estas cabezas, estas chiluquitas que están aquí, venían igual en premios de tipo gachapón, pero en Hong Kong y alrededor del mundo, porque era como el tipo del bootleg que te encontrabas en la feria o en la maquinita de chicles de monedas. Y para mi suerte está la criatura. Esta me la voy a llevar, la voy a ir quitando de aquí. Esta está bellísima, le voy a decir que se me vende la acá. No creo porque ha de ser un set completo. ¿Y este anillo de qué es? Oh, no es cierto. Check out the bling. De la criatura, el anillito es para traer el dedito así bien pimp. Este está en 1.000 yenes. Oigan, ya poquito a poco va uno afilando la vista. Los famosos jigglers que se mueven, que son como los que nosotros teníamos en el mercado, de goma aguada. No solo en México existieron, sino que en Hong Kong y Taiwán también los hicieron. Y era pues parte de lo bootleg. Tiene a la momia aquí y al hombre lobo, que también está muy padre. Vean nomás.
7,800 yenes, como 70 dolariquios. Yo creo que aquí lo que hay que apreciar es también el arte de la tarjeta, porque la escultura de las figuras es lo que pasa en el bootleg. Es tan horrorosa que se vuelve hermosa. Esta pieza es el Garlu de lámina. Uf, este nunca lo había tenido en mis manos. Y es como el Garlu bebé. Ya tengo al papá, tengo al grande. A ver, asústame, Panteón. ¿Cuánto baila? Híjole, sí, asústame. 37,800 yenes. Está hecho de plástico, los brazos, el cuerpo y las piernas y el mecanismo de cuerda es de lámina. Una pieza hermosa hecha por Marx Toys en los 60. Vemos calacas, hombres lobo, momias. Esta vitrinita está deliciosa. Sorry, how much is this one? Estas son de las Mad Balls en empaque japonés. Está en 17,800 yenes. Está muy bonita y me mandará que no había tenido yo la oportunidad de verla así. Ya estamos de vuelta en Tokio y tenemos unos días para ir de cacería ya por fin por las piezas que faltaron, y creo que esta va a ser una de ellas. Nada más tal vez no en este sitio. De aquí me voy a llevar otras cosillas. Cosas que me llaman mucho la atención, que le preguntaba al dueño, eran estos como tipo kaijus. Me dice que sí, que de hecho estos son de los pocos bootlegs japoneses que existen. Y es sofubi. Están bastante locotrones. Muy mal hecha la escultura. La calidad del sofubi es distinta a la de Marusano Bullmark. Pero recuerden que es lo que uno busca en este tipo de piezas. Tiene 3 distintos. No les veo el precio, y cuando no le veo el precio eso me asusta. Uy, pero creo que este me gusta más todavía. Está muy bonito. Déjenme preguntarle cuánto sale. This one how much? Expensive. Expensive. Yes, I think. Set. Ah, the collection 3. Ah, ok, los 3 por 250,000 yenes. Say what? No sé a dónde voy a llegar con esos gustos en el coleccionismo. La neta, con razón. Se ve que esto está muy hardcore. Me encantó. Estos nos van a tener que esperar para otra ocasión. Y aprovechando que es la colección, pues voy a sacar el tercero. Este no me gusta mucho. Y acá abajo tiene un hoyo gigante. You consider making a special price? One. Dice que 18,000 yenes cuando está en 19,800. Bueno, nos está bajando casi 2,000 yenes. Vamos a hacerle una ofertita a ver si nos mata. Okay. There's another one, right? The witch. Esta nos faltó la brujita. This one, like a whole complete. Nos quedamos en 48,000 yenes. Pero ya que se bajó y aceptó, son de estas veces que dices, hubiera tirado un poquito más bajo. Full 55,000. Okay. ¿Ok? Okay. Good, great. Llevo piquitos extra, pero no me gusta meter este tipo de cosas, porque luego el descuento te lo hacen obsequiándote este tipo de como cositas extras. Entonces, como tip, esto páguenlo siempre aparte, lo económico, y mejor hagan un lote y tiren por eso. Vean esto, se me estaban escondiendo. Un R2-D2 hecho por Takara en su tarjeta original y no tiene precio tampoco, o sea que va a estar un poco de susto. Y acá hay otra pieza que es como un colguije. Ay, pero está muy bueno. Este sí tiene precio, 1978. How much is this one? 6,800 yenes, son como 60 dólares. Yeah, it's beautiful. Oh, this one also. Hay postcards adentro. No, vean esto. Y yo por no preguntar antes, ¿eh? How much are these? Una por 1,000 yenes, como 9 dolaritos. Oigan, está muy padre, pero pues todo el chido sería el store display completo, ¿no? Vean eso, comenzamos viendo el vehículo de los Mad Balls y le dije que si podía nada más hacer espacio para ver el vehículo de Monogram de Masters of the Universe. Esta es una pieza muy bonita. Esta está en 6,800. Híjole, no, está bastante bien de precio. Pero la maleta ya no nos aguanta, por Dios. Oh,
There's the critter. Aquí está la criatura, medio japonizada. Está bajando las joyitas. Bueno, pues nos vamos muy contentos de esta tienda de puro bootleg. It was a pleasure meeting you, Kaito. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Very nice store. Thank you. In Mexico, there are many bootleg collectors. Because when we were kids, we used to play with lot of bootlegs. This is the first time I see a bootleg store only. Cool. Thank you. Esta tienda de Drew 100% recomendada. Bye bye, thank you. Bye. Hunters, ¿cómo están? Esta es la primera vez que voy a compartir con ustedes un monumento. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención. Este es el único edificio que sobrevivió donde cayó la bomba nuclear de Hiroshima. Es un lugar donde sientes una vibra muy gruesa, muy extraña, pero al mismo tiempo un lugar que vale la pena visitar. Neta, quiero compartirlo con ustedes, ya que estoy hasta acá, creo que vale la pena. Así que disfrútenlo conmigo. Me han seguido en todas las cacerías en Japón y esto aún no termina. Vamos por más. Hay muchos sentimientos encontrados sobre este edificio donde, bueno, gente de Japón no sabe si es bueno mantenerlo de pie y otros sí, como símbolo de paz. Entonces, a mí igual siento que es algo pues histórico, al mismo tiempo muy fuerte de algo malo que pasó, pero considero que es buena idea dejarlo así como recordatorio de lo que sucedió, más aparte de la historia de un país o del mundo entero, ¿no? No pensé que me gustara tanto, estaba en mi lista de lugares a conocer, pero ya que llegué aquí más de noche, la neta vale mucho la pena, y más por todos los pensamientos. Lean todo el trasfondo y la historia de lo que pasó aquí y déjenme su opinión en los comentarios, me gustaría poder platicarlo con ustedes.